bueno, vamos a comenzar a compartir la palabra que Dios ha preparado para esta mañana. Y hoy tenemos la continuación y el cierre de la serie que comenzamos la semana pasada, que se llama Señor, sí, Señor. Y la semana pasada comenzamos esta serie que, como les hablaba, me apasiona muchísimo. Y comenzamos hablando sobre cómo debía ser un soldado de Cristo y que eso tenía relación con el nombre de la serie, que era Señor, sí, Señor, visto desde la manera militar. Y que hablamos también de cuál tiene que ser la actitud de un soldado de Cristo, ¿no? Y que una frase específica que dijimos, que los buenos soldados están convencidos de que sus superiores están capacitados para resolver y tomar decisiones, por lo cual ellos aceptan y obedecen todas las órdenes que les dan. De hecho, comentamos la semana pasada que los buenos soldados, aunque no comprendan las razones ni les parezcan lógicas las estrategias de sus superiores, las obedecen confiados porque saben que muy probablemente de esa decisión dependa su vida y dependa la vida de su pelotón o de su batallón. Entonces, hay una palabra maravillosa que está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, que dice: tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes, que es lo que hemos venido hablando, no se interesan por otra cosa que no sea el ejército. Tú y yo somos soldados de Cristo. Y como buenos soldados de Cristo no nos debe preocupar otra cosa que no sea el bienestar del batallón, del ejército. Y por esa razón nuestra actitud tiene que ser la actitud de Señor, sí, Señor. Lo que tú digas, eso haremos. Lo que tú mandes hacer, ahí iremos. Y además hablamos la semana pasada de que existían o existen dos planos en el mundo, que es el plano sobrenatural, que lo expresamos de esta manera como arriba, y el plano natural. Y que caminando en el plano sobrenatural y viviendo en el plano sobrenatural, podemos lograr afectar el plano natural. De hecho, vimos un ejemplo en la Biblia que era la historia de Josué cuando fue a la conquista de Jericó, y cómo el obstáculo natural que él tenía y el pueblo de Israel tenía para lograr ese propósito, esa promesa que Dios les había dado, era un muro, que era el muro que rodeaba a Jericó, y era un muro que estaba en lo natural. Sin embargo, ellos, por su fe en lo sobrenatural, obedecieron e hicieron algo que parecía totalmente ilógico, que fue darles durante 7 días, durante los primeros 6 días, una vuelta a toda la ciudad en total silencio, y el día 7 le dieron 7 vueltas. Cuando terminaron la séptima, gritaron con todo. Eso era lo que el Señor le había mandado a Josué a que hiciera. Y lo que te trato de decir y recordar, que fue lo que hablamos la semana pasada, es que la realidad es que eso que ellos hicieron en lo natural no hubiesen logrado nada. Darle vueltas a una ciudad no hace que pase nada. Lo que pasa es que ellos caminaron, y aunque se veían caminando en lo natural, realmente estaban caminando en lo sobrenatural. Entonces, en resumen, es que cuando nosotros caminamos y vivimos y hacemos las cosas en el plano sobrenatural, los muros caen como cayeron los muros de Jericó. Amén. Ahora, todo eso lo vimos y lo entendimos principalmente para poder comprender más en profundidad la palabra que es base de esta serie. Y quiero que me acompañes ahí en Efesios, desde el capítulo 6, desde el versículo 10 al 20, ¿ok? Que dice así:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, decía Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. En las regiones celestes. Eso dice la palabra. Decía en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, y decía gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es allí donde tiene lugar la batalla, es decir, en el plano sobrenatural. Y por esa razón teníamos que comprender primeramente cuál era la actitud que debíamos tener delante de Dios, porque puede ser que nuestros ojos naturales no estén viendo lo que está ocurriendo en el plano sobrenatural y debemos estar preparados a decir, Señor, sí Señor, y a obrar, caminar y creer en lo que está ocurriendo en el plano sobrenatural. Es allí en donde tenemos que vestir la armadura de Dios. Ahora, también vimos la semana pasada, y te estoy haciendo un pequeño resumen, porque me gusta que podamos terminar esta serie comprendiendo todo el contexto completo. Hablamos de las dos principales razones de por qué Dios nos dejó una armadura, ¿no? Y la primera razón está puesta en que nuestras fuerzas no son suficientes. ¿Te acuerdas que hablamos de que tus fuerzas, por mucho que consideraras una persona valiente, una persona con fortaleza, de hecho una persona resiliente que puede salir de situaciones, déjame decirte que para la batalla que estamos hablando, que no es contra carne ni sangre, tus fuerzas no son suficientes. Es por eso que necesitamos fortalecernos en el Señor, que es lo que habla en el versículo 10 de esta porción de la palabra, y necesitamos el poder de Cristo en nuestras vidas. De hecho, la semana pasada hablamos de que apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, la única manera de que podamos resistir y estar firme ante los ataques del enemigo es fortalecernos en el Señor Jesús y en el poder de Cristo para poder resistir, estar firmes y, como decíamos la semana pasada, hacerle frente a cualquier acechanza que pueda traer en contra el enemigo. La segunda razón, que no es menos importante, es que si bien Satanás está vencido, ya fue vencido en la cruz, él sigue acechando y sigue atacando para ver a quién logra hacer caer, como dicen acá, para ponerle la traba, es decir, para meterle el pie a ver quién se cae, quién tropieza, quién le cree la mentira, ¿no? Entonces, aquí hicimos mucho hincapié en comprender que la armadura de Dios que vamos a ver hoy no es una armadura que debemos vestir y que debemos usar para ir a vencer a Satanás. Es una armadura que debemos vestir y que debemos usar para resistir los ataques que él siga enviando, porque él ya está vencido. Amén. Entonces, son dos las razones principales por las cuales debemos vestir esta armadura del Señor, que vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Y una es que con mis fuerzas no puedo y necesito fortalecerme en Jesús. Y la segunda es que Satanás está vencido, pero sigue atacando. Entonces debo tener algo que me proteja de los ataques del enemigo. Amén. Amén.
Ahora bien, nuestro encuentro de hoy es para comprender un poco más esta armadura de Dios. Y lo primero que es necesario que entendamos es que la armadura fue diseñada por Dios para ser usada completa, toda. De hecho, en el versículo, no lo van a tener, pero se los leo, en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. En TLA dice, usad la armadura o usen la armadura completa. Es una armadura que está diseñada no para usarla por parte. Yo no puedo llegar y solamente usar el escudo o solamente usar la espada o solamente usar el casco. No me sirve de nada y más adelante lo vamos a ver el por qué. Es una armadura que debemos usar completa. La debemos usar desde la cabeza hasta los pies. Porque esa es la forma en que va a funcionar y esa es la forma en la que nos va a proteger de una manera íntegra de todos esos ataques y nos va a ayudar a estar firmes, ¿no? De hecho, te comento algo, la palabra que está usada ahí en la Biblia, en el griego, es panoplia. Y la palabra panoplia significa colección de armas. De hecho, está compuesta por pan, que significa todo, y oplón o oplon, que significa armas, ¿no? Entonces, su significado vendría siendo algo así como la colección de todas las armas. Dios nos está diciendo que debemos usar la colección de todas las armas que Él dejó disponibles y dispuestas para nosotros para poder resistir en el día malo y terminar estando firmes. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a usar toda la armadura? Yo sí. Yo espero que tú también y que me estés colocando ahí en el chat. Amén. Yo quiero usar toda la armadura. Ahora, yo te quiero decir una verdad importantísima sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios es Dios mismo. Me imagino así, viste, un meme, como un símbolo acá de un signo de interrogación diciendo, pastora, ¿qué es lo que está diciendo más o menos? Y sí, te lo voy a repetir. La armadura de Dios es Dios mismo. La armadura de Dios es Jesucristo. Y lo vamos a desglosar un poco porque es en ese sentido que quiero que entendamos hoy la armadura de Dios. Yo sé que es posible que muchas veces hayas escuchado prédicas que hablen sobre la armadura de Dios, pero yo cuando preparaba esta palabra y durante todo este tiempo, porque más de un mes tiene el Señor taladrándome la cabeza con este mensaje, yo le preguntaba, Señor, ¿pero qué nos quieres enseñar? El resumen de todo lo que vamos a hablar, ¿qué es? Y el Señor a lo único que me llevaba es que yo soy tu armadura. Amén. A ver, Efesios 6:14, y acompáñame ahí, la vas a ver acá en la pantalla. Dice, manténgase alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Y lo primero que me llama la atención de este versículo es la palabra alerta. ¿Te asustaste? ¿Se asustaron? Mi intención no era asustarlos. Es hacerte entender un poco que tenemos que estar alertas. Como decimos en Venezuela, tenemos que estar pilas. Mi abuelo decía un refrán, y es muy gracioso, capaz que alguno lo ha escuchado, que decía, come mosca porque cigarrón atora. Estamos hablando de dos insectos para los que no conocen. Y quiere decir es que te pongas alerta. Está pendiente de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y quiero que te hagas una idea conmigo. Me dio mucha risa cuando preparaba esto y decía, voy a gritarles, ¡alerta! A ver si algunos se despiertan ahí, que están enrollados en las sábanas, ¿no? Hazte esta idea conmigo un momento. Quiero que te lo imagines así como tipo historia, ¿no? Imagínate que estamos en una guerra y que está un batallón al frente del otro. Es más, imagínate que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y tenemos un batallón enfrente del otro. El batallón A pertenece a los aliados y el batallón B pertenece a los nazis, ¿sí? Esto solamente es imaginación, ¿no? No es que pasó de esa forma, pero quiero que te lo imagines de esa manera.
Ok. El batallón A pertenece a los aliados y los aliados ya han ganado las principales ciudades de esta guerra, ¿no? De hecho, prácticamente vamos a decir que ya pasó el día 4D, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a decir que eso ya pasó y que ya la guerra está ganada. Pero el batallón A y el batallón B, que están en un terreno inhóspito, en donde no les llega la comunicación, acuérdense que no había celulares, no había internet, no había GPS, no están enterados todavía de lo que está pasando, ¿no? Entonces, el batallón B, que pertenece a los nazis, sí sabe que fue vencido. Sin embargo, piensan y como estrategia dicen, vamos a seguir atacando al batallón A, porque ¿quién quita y el batallón A no está enterado de que ya ganó la guerra y flaquee en sus defensas y le podamos hacer llegar una bala? Yo espero que me estés siguiendo con esta analogía, ¿no? A ver, la razón por la que debemos estar alertas en todo tiempo es porque el batallón B, o sea, Satanás, está todo el tiempo lanzando balas a ver si nos descuidamos en algún momento y dejamos de entender, creer y vivir la victoria que Jesús tuvo en la cruz sobre él. A ver, hay una sola forma de estar alerta en el ámbito sobrenatural, en el ámbito espiritual. Porque lo que yo te expliqué recién es un ámbito natural. Es decir, si al batallón A le llegaba un mensaje por estas radios que ellos usaban, desde que ya vencimos, tenemos la victoria, ellos se iban a enterar. Pero en el mundo espiritual hay una exclusiva forma de estar alertas y de estar enterados de lo que pasa. Y es dejándote guiar por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otro método con el cual puedas mantenerte alerta de lo que está pasando en las regiones celestes. Esta recomendación de estar dejándote guiar por el Espíritu Santo no va a ser la única vez que la vas a escuchar en esta prédica, la vas a escuchar varias veces más, ¿no? Así que acompáñame un momento ahí en Juan 16:13. Dice la palabra, cuando venga el Espíritu Santo, Juan 16:13, es posible que diga Efesios 16:13. ¿Sí? Bueno, error técnico. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su cuenta o por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre. Ojo, y les enseñará lo que está por suceder. No hay forma de dejarnos guiar por el Espíritu Santo si apenas lo logramos escuchar. La única manera de estar alertas y de entender qué es lo que está ocurriendo en las regiones celestes y de qué forma me tengo que ubicar en la posición de firme es teniendo un oído muy afinado a lo que el Espíritu Santo te vaya indicando. ¿Has escuchado hablar del sonar? El sonar es, yo te voy a explicar con mis palabras, es un instrumento de navegación que se utiliza sobre todo, se utilizaba mucho también en estas guerras, en donde a través de ondas sonoras, un aparato enviaba ondas sonoras y cuando estas ondas sonoras chocaban con algo, regresaba una onda reflejada y según como fuera esa onda reflejada, el operador, que era un operador experto en el sonar, entendía de qué artículo, de qué objeto era el que estaba chocando la onda sonora. A ver, te explico, yo lo he visto mucho en películas, no crees que sé mucho de guerra, ¿no? Lo he visto mucho en películas, de que había un operador que tenía unos audífonos, se los ponía, y operando este aparato de sonar, cuando escuchaba el sonido regresar, identificaba de hecho qué submarino era, qué modelo era, a qué velocidad venía, y toda esa información la tenía solamente de escuchar una onda reflejada. Ahora, yo te digo algo. Tú y yo deberíamos volvernos expertos operadores del sonar del Espíritu Santo.
que cuando nosotros enviemos una onda sonora al Espíritu Santo podamos entender de tal manera la onda reflejada que nos devuelve, que podamos comprender de qué nos está hablando, de cuál es ese objeto, cuál es ese peligro, cuál es esa circunstancia, cuál es ese engaño que Satanás te está poniendo enfrente y que con tus ojos naturales no lo estás viendo. Fíjate que, de hecho, estos sonar se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial para destruir, enviar bombas a lo profundo a submarinos enemigos. Entonces, estos operadores estaban en los barcos, en los buques, escuchando y determinaban en qué latitud, en qué lugar específico estaba el submarino, a qué velocidad iba, y con eso calculaban qué bomba iban a lanzar. A nosotros nos toca más fácil. Estos expertos se preparaban por años operando estos sonares para poder identificar el más mínimo sonido. Ellos lograban diferenciar un submarino de una ballena. Ahora, tú y yo logramos diferenciar un engaño de Satanás cuando el Espíritu Santo nos dice, tranquilo, eso no es nada, no está pasando nada, es un engaño, es una acusación del enemigo. Cuando viene un pensamiento a tu vida que dice que no vales nada, que no sirves para esto, que deja todo así, no lo vas a lograr. Estamos tan afinados para escuchar al Espíritu Santo cuando nos dice, es mentira, tú vales la sangre de Cristo, tú eres tan valioso que Dios Padre envió a su Hijo a morir por ti. Entonces tenemos que estar alertas, mi querido hermano y amigo. Tenemos que estar alertas a lo que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Y hay una sola forma de hacer eso, es hacernos expertos operadores del Espíritu Santo. Ay, ¿cómo hago eso? Bueno, como hacían los expertos operadores del sonar. Pasaban horas y horas y horas escuchando. Tú y yo tenemos que pasar tiempo escuchando lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Y hay una herramienta muy especial que Dios dejó para que también lo hagamos, que es su palabra. Entonces, la única forma de estar alerta a lo que está pasando en las regiones celestes es escuchando al Espíritu Santo, y espero que todas estas analogías de guerra te hayan servido para poder decir, uy, ahora sí que me vuelvo un experto operador del sonar de Dios. Amén. Bueno, continuamos. El segundo punto que vamos a ver sobre este primer versículo que leímos, que fue el 14, tiene que ver con la coraza. La coraza, a ver, protege principalmente toda la parte central del torso, ¿no? O sea, la parte de atrás y la parte de adelante. Veamos un momentito nuevamente ahí en el versículo 14 de Efesios 6, que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. Es lo mismo, pero en versión TLA. Yo no estaba leyendo en versión Reina Valera. Vestidos nuestros lomos con la verdad. En TLA dice, ya te digo, que la verdad y la justicia los vistan y protejan como una armadura. Al proteger el torso del guerrero, de hecho eran como unos chalecos, ¿no? Si buscas en algún momento a la armadura romana, que es más a la que hacía alusión esta palabra, es como un chaleco que venía como sin mangas acá y protegía toda esta parte. Y en algunos casos traía, que eran móviles, de hecho, como unas hombreras de alguna forma, que venían y caían acá a los lados. Y la realidad es que estaba diseñada para proteger ¿qué? Y bueno, para proteger los órganos vitales del guerrero. Porque en esta zona está precisamente todos los órganos vitales, los pulmones, los riñones, el corazón. Y es que la palabra en Proverbios 4:23 nos enseña que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y el vestirnos de justicia y de verdad protege nuestra vida, protege nuestro corazón. Ahora, ¿qué es vestirnos de verdad y justicia? Te digo algo, no es otra cosa que vestirte de Jesús.
vestirte de verdad y justicia, ponerte una coraza de verdad y justicia, o como dicen en Reina Valera, ceñir tus lomos con verdad y usar la coraza de justicia, no es otra cosa que vestir a Jesucristo, poner a Jesús en todos los órganos vitales de tu vida. ¿Y por qué? Bueno, la palabra en Juan 8, 31 y 32 nos dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y el 32, ¿qué dice? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. De hecho, esa palabra sigue hablando porque es Él, el que cree en Él, es el que puede ser verdaderamente libre de la esclavitud del pecado. Vestirnos de verdad y justicia significa, como dice ahí, que conozcamos realmente a Jesús. ¿Y por qué es conocer realmente a Jesús? Porque Jesús es quien nos libertó de la esclavitud del pecado. Y porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. El saber y entender que Jesús nos hizo libres de la esclavitud a Satanás, de la esclavitud del pecado, que saber que es su justicia la que nos hace limpios. Porque dice la palabra que no hay justo aún ni uno. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo creemos en Jesús, somos justificados por fe. Por medio de la fe en Jesús, podemos ser justificados y podemos hablar de justicia. Ya no somos vistos más como culpables, sino que somos vistos como inocentes. Te lo repito. El que tú protejas tu corazón con la verdad que es Jesús y la justicia que Él te dio, esa justicia que fue dictaminada en donde dice ya no eres más culpable, eres inocente porque Jesús pagó el precio que tú tenías que pagar. Cuando tú comprendes eso y eso queda sembrado en tu corazón, no hay ningún engaño, ninguna mentira, ninguna trampa que Satanás pueda enviar a tu corazón que cambie eso. Y eso es lo que protege tu vida. Amén. Espero estarme explicando de la manera en que el Señor me dio esta palabra. Entonces, ahí volvemos a decir, estar alertas depende del Espíritu Santo. Y tener la verdad y la justicia es vestirme de Jesús. Las dos cosas son Dios. Efesios 6:15. Sigamos leyendo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio. Nos preguntamos, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Porque muchos nos decimos, de los que tenemos tiempo conociendo al Señor, cuando nos preguntan ¿a qué iglesia vas? Y decimos somos cristianos, algunos decimos somos evangélicos, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. Así está traducido del griego. Buenas nuevas. Es la buena noticia. Es el mensaje que restaura, el mensaje que sana, el mensaje que reconcilia. Ajá. ¿Y de quién es ese mensaje? ¿De qué habla ese mensaje? ¿No es de Cristo? Cristo no es ese mensaje que sana, ese mensaje que reconcilia, ese mensaje que restaura, esa buena noticia de paz. Es decir, que en mis pies también tengo que ponerme a Jesús. Me lo puse en el corazón, me lo puse en todos los órganos principales, pero también me lo pongo en los pies. Y acompáñame en Romanos 10, del 8 al 15, y leamos una palabra hermosa que Pablo escribió ahí inspirado por el Espíritu Santo. Dice, más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti,
está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que deben confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Justicia. Pues si creemos con todo corazón, de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él, no importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Ahora viene la pregunta que es para ti y para mí, versículo 14. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Y en Reina Valera dice, bienaventurados los pies que traen las buenas nuevas. Dios te está enviando a través de esta armadura a que te calces con el Evangelio de la paz. Es decir, como decía en el versículo 15, ¿cómo hablarán de Jesús si Dios no los envía? Es Dios quien te está enviando a llevar este mensaje de paz, de amor, de restauración, de reconciliación con Jesús. Entonces me pongo a Jesús como coraza y me pongo a Jesús como calzado, porque es Jesús la única buena nueva. Es Jesús el único mensaje de salvación, de restauración, de reconciliación y de amor verdadero. De esto se trata calzarnos con el Evangelio de paz. Que tu mensaje y mi mensaje sea Jesús en todo nuestro caminar. ¿Por qué? Porque eso nos hace cumplir también con la palabra que dice que somos embajadores de la reconciliación. Tú y yo somos embajadores de la reconciliación. Tú y yo tenemos que caminar con el Evangelio de la paz en los pies para llevarle a todo aquel que nos encontremos enfrente ese mensaje de reconciliación. La coraza es Jesús. Mi calzado es Jesús. Estoy alerta a través del Espíritu Santo. Ahora voy a hablarte del escudo. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tenemos que tomar el escudo de la fe. Aquí, este es mi tema favorito, la fe. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Y en quién voy a poner esta fe? ¿No es en Jesús? Es en Jesús. ¿Recuerdan la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre? Creo que el pastor Naví estuvo nombrándola hace 2 o 3 domingos en una de sus prédicas. Y yo me imagino un poco, ¿no? A mí me gusta hacerme la idea de que estoy en lugar de lo que están ocurriendo, los acontecimientos en la Biblia. Y yo me imagino a esta mujer desesperada, con 12 años, con esta enfermedad, habiendo gastado todo su dinero para tratar de sanarse y haciendo 1001 cosas. Yo me la imagino en ese momento en el que tiene al Señor Jesús más o menos cerca, pero que hay una multitud enorme delante de ella que no le permite llegar a él. A ver, yo no sé si tú te lo imaginas, pero yo me lo imagino. No me quiero ni pensar la cantidad de pensamientos y de posibles obstáculos que estaban delante de ella, que venían atacándola, diciéndole, ¿cómo vas a llegar? Estás loca. ¿De qué manera piensas tú que vas a llegar a Jesús si no estás viendo todo lo que tienes delante? Además, tú no te lo mereces. ¿Quién eres tú para tratar de tocar a Jesús? ¿Quién te crees tú que eres para acercarte a Jesús, al Maestro?
Yo quiero que te imagines por un momento que después de 12 años batallando con esta enfermedad, ¿cuántas cosas no pasaban por su mente? Pero yo estoy segura de que esta mujer usó el escudo de la fe y se defendió de cualquier ataque y cualquier dardo que pudiera venir en contra a lo que ella sabía que podía pasar si tocaba tan solo el borde de su manto. Y ese es el tipo de fe que nos sirve a ti y a mí de escudo ante las acechanzas de Satanás. Porque cuando el enemigo está buscando atacar y está atacando, siempre lo hace a través de pensamientos, palabras de otro, circunstancias, cosas que están fuera de tu control. Todo tratando de hacerte creer que Él no está vencido, que Él tiene poder sobre tu vida y que el propósito que Dios puso en ti no se va a cumplir. Y lo único que a ti te defiende como escudo delante de todos esos dardos de fuego es tu fe en Jesús. Es estar convencido de lo que no se ve. ¿Te acuerdas de lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso tiene que estar aquí como escudo todo el tiempo. Yo estoy convencida de que no estoy viendo el plano espiritual, pero estoy convencida de que existe y que Jesús venció en la cruz a Satanás. Que Jesús murió en una cruz, resucitó al tercer día para que yo sea justificada, para que yo sea salva y para que yo sea de alguna manera vista limpia y pura delante de Dios. Así que ninguna mentira, ningún dardo, ninguna trampa que venga de Satanás me va a convencer de lo contrario. Todas rebotan aquí. Yo siempre me he imaginado el escudo de la fe como el escudo del Capitán América. Saben que está hecho de un material, soy fans de Marvel, así que me disculpan, pero el escudo del Capitán América está hecho de un material alienígena, qué sé yo, que es indestructible. Bueno, ni te cuento el escudo de la fe, porque el escudo de la fe es de un escudo que está hecho de fe puesta en Jesús, el gran Señor de señores, el gran Rey de reyes, el que está sentado a la diestra del Padre. A ver, yo no sé tú, pero yo nada más de pensar en ese escudo, ¡ja! Nada penetra ahí. Hay que seguir creyendo todo el tiempo, sin importar lo que mis ojos naturales estén viendo, sin importar las palabras que me estén diciendo, sin importar a veces ni siquiera esos pensamientos de duda que llegan a mi cabeza. Hay que seguir creyendo todo el tiempo que Jesús murió por mí, que fue levantado de los muertos por el poder de Dios, para que yo sea salva, para que yo sea ese linaje escogido, esa nación santa, ese real sacerdocio. Yo fui escogida por Él, tú también. Así que no importa lo que estemos viendo, no importa las palabras que estés recibiendo de tu jefe, de tu familia, de las personas que tengas alrededor. Esas palabras que dicen, tú no puedes con eso. Esas palabras que vienen y te dicen, ¿en serio tú crees que eres capaz de hacer eso? O esas palabras que te dicen, no vales tanto, no te la creas. Todas esas rebotan aquí, en el escudo de la fe. Amén. Es la fe la que detiene los dardos. Tengo la coraza de Jesús. Me visto de Jesús porque me visto de verdad y justicia. Me calzo de Jesús porque calzo el evangelio, que son las buenas nuevas, que es su mensaje. Me defiendo con Jesús porque es mi fe en Él la que detiene todos los dardos. Ahora, siempre en una armadura vemos al guerrero vestido con el escudo y la espada, ¿cierto? Así que vayamos al versículo 17 y leamos un poquito que dice así.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo quiero hacer una pausa porque fue este versículo el que el Señor utilizó para abrirme los ojos de la manera en que los abrí y poder entender que la armadura es Dios mismo. Porque, ¿de quién es la espada? Volvamos un momentito a leer ahí el versículo. No dice la espada de Nira, la espada de Naví. ¿De quién es la espada? ¿A quién le pertenece la espada? La palabra dice, y la espada del Espíritu. La espada es la palabra de Dios, ciertamente. Aquí lo que está diciendo es que la palabra de Dios es esa arma, esa espada, que de hecho dice espada de doble filo, que entra y penetra hasta los tuétanos. Pero ¿quién la usa? ¿La usas tú? ¿La uso yo? No, la usa el Espíritu Santo. No es un arma para empuñarla a nosotros. Yo tengo el escudo de la fe en Jesús, pero el Espíritu Santo usa la espada, que es la palabra de Dios. Juan 14, 26. Dice así: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Eso lo está diciendo Jesús. El Espíritu Santo, ¿qué? Les enseñará todas las cosas. ¿Y qué? Les recordará todo lo que les he enseñado. El Espíritu Santo utiliza esa palabra de Dios que tú has leído, esa palabra de Dios que tú has guardado celosamente en tu corazón. Es esa palabra que tú has tomado la que Él usa como espada para resistir a los ataques del enemigo. Pero no la usas tú. Tú la guardas, tú la lees, tú la practicas, tú la memorizas, tú la pones en tu corazón. Pero es el Espíritu Santo el que la usa oportunamente delante de los ataques. Yo espero estar transmitiendo el mensaje que Dios me dio para ti en esta mañana. No estoy dejando el yelmo por fuera, no creas. Me lo salté por un momentito, pero no lo estoy dejando por fuera. El casco o el yelmo es la salvación. Y esta parte de la armadura protege nuestra mente. Así como la coraza protegía nuestro corazón, esta parte de la armadura protege tu mente. Y esa salvación fue pagada por Jesús con precio de sangre, para que precisamente podamos llevar después, con toda libertad y obediencia, todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Primera de Corintios 2, del 14 al 16. Acompáñame, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es tu salvación? Jesús. Jesús es mi salvación. Creer en Jesús me otorga salvación. Entonces Jesús es mi salvación. Entonces Jesús es mi casco. Entonces mi mente es Jesús. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? Si Jesús y por medio de Jesús tengo salvación, entonces Jesús es mi salvación. Y si mi casco es la salvación, entonces mi casco es Jesús. Y si mi casco protege los pensamientos y mi mente, entonces mi mente es como la de Jesús. Y es ahí en donde son protegidos todos mis pensamientos.
Pastora, ¿y cómo se come eso? Más o menos cómo me pongo a Jesús de casco, llevando todo pensamiento cautivo y obediente a Él. Mira, muchas veces a tu cabeza van a llegar pensamientos, y yo no sé si te pasa, a mí me pasa, que llegan pensamientos que no tienen nada que ver con los pensamientos de bien y no de mal que tiene Dios sobre ti, con los planes más altos y mejores que tiene Dios para ti. Y la única forma de que esos pensamientos que no vienen de Dios no se aniden en tu cabeza, no hagan un nido, se pongan cómodos y empiecen a transformarse en una acción, es que cada pensamiento que se produce en tu cabeza vaya cautivo a Cristo. Lo filtro a través de Jesús. ¿Vieron como un tamiz? Van cayendo todos los pensamientos y los voy filtrando. Y el que es de Jesús y que es como Jesús pasa. Y el que no se queda ahí y va a la basura. Esa es la manera de usar el casco de la salvación. Esa es la forma de usar a Jesús como mi protector en mi cabeza. Entonces, ¿qué? La verdad es que estoy alerta a través del Espíritu Santo. Solamente a través de Él. Me visto de Jesús en todo mi torso. Me pongo calzados de Jesús. Tengo un escudo de fe en Jesús. Mi espada la empuña el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Y mi casco es Jesús. Ahora te pregunto, ¿la armadura es Dios o no es Dios? La armadura que te dejó Él para que vistieras en las guerras y en las batallas que están acá en la región celeste, es Él mismo. Yo no sé si esto no te abre la cabeza, a mí me la abrió de manera especial, porque siempre vi la armadura como pedacitos de cosas, ¿viste? Yo siempre veía la armadura como, bueno, tengo la palabra de Dios, así que tengo que leer, estudiarme la palabra de Dios, tengo el casco de la salvación, así tengo que entender que soy salva. Pero resulta que comenzamos diciendo que la armadura solo funciona si está completa. Y yo te voy a explicar por qué, antes de hablar un poquito de la oración. La armadura está solamente completa porque yo por medio de la fe en Jesús soy salvo. Esa fe que es mi escudo, esa salvación que es mi casco. Y cuando yo soy salva y entiendo que tengo vida eterna y que Él vino para darme vida en abundancia, tengo un mensaje de paz y de buenas nuevas para compartir mi calzado. Y cuando yo conozco quién es ese Jesús que me salvó, lo puedo vestir completamente porque es mi verdad y mi justicia. No puedo andar con la espada de la palabra de Dios si no es el Espíritu Santo el que la empuña. Y el Espíritu Santo está en mi vida solo cuando yo creo que Jesús es mi Salvador. No hay manera de usar una sola parte de la armadura. Toda está relacionada porque toda es Dios mismo. Vamos al versículo 18. Y el versículo 18 nos habla de la oración. Y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo, todo tipo de oración, por todos los santos, con toda perseverancia. Pero lo más importante, en el Espíritu. La versión de traducción lenguaje actual dice que siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Cuando Pablo le hablaba a los efesios y le estaba explicando esta parte de la oración, se estaba refiriendo a que sea una oración
genuina, que sea la oración que viene guiada por el Espíritu Santo. Es esa oración en la cual no es lo que yo quiero, no es lo que está en mi corazón, es lo que el Espíritu Santo me guía a hablar. Recordemos que la oración no es otra cosa que la conversación entre dos partes. Somos nosotros y Dios. Cuando leía con toda perseverancia, me acordaba de un stop motion que hizo Sassy hace unos días, que le mandaron a hacer en el colegio, que era que le pedían que hablara de algún mensaje, ella decidió hablar de la perseverancia. Y el videíto lo que reflejaba era a un muñequito tratando de llegar a unos duraznitos que tenía arriba, ¿no? Y el muñequito venía y ponía un libro, ponía dos, ponía tres y empezó a poner muchos libros. Y tuvo un rato poniendo libros para lograr llegar a ese propósito. El perseverar quiere decir que lo hagamos una y otra y otra y otra y otra. 25 minutos después, otra. Todas las veces que sea necesaria hacer una acción para llegar a un propósito. Eso es perseverar. Y Pablo nos habla acá de que oremos con toda perseverancia y en súplica. Es una posición de, Señor, eres tú el que puedes, y sobre todas las cosas dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Mira, no hay quien conozca los pensamientos de Dios, sino el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no vamos a dejar que sea Él quien guíe nuestra oración? Romanos 8:26 dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo 18 y el versículo, creo que era el 11, 14, no recuerdo, que decía que estuviéramos alertas. Se trata de lo mismo. Es a través de la oración, a través de la conversación con Dios, que nosotros podemos comprender lo que está ocurriendo en las regiones celestes. Es a través de la oración que nosotros podemos entrar en ese plano sobrenatural. Por eso es que aquí habla que la oración es en todo tiempo, no es nada más en las mañanas cuando te levantas. La oración de la que está hablando Pablo aquí no es la oración que haces al dormirte. No es la oración que haces a la mañana. Es la conversación que tienes durante cada segundo y cada minuto con Dios a través del Espíritu Santo. Es esa conversación la que te abre la puerta a esa región celeste, a ese plano sobrenatural, en donde se están librando las batallas con los espíritus y con las huestes y con los principados. ¿Me expliqué? Tú y yo debemos estar en constante comunión con Dios a través de la oración, guiada por el Espíritu Santo. La palabra ahí nos enseña que oremos por todos los santos. De hecho, más adelante dice Pablo, y oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo. Porque es el Espíritu Santo el que te guía a orar, a pedir, a interceder y a hablar con Dios por aquella persona que está necesitando. Si tú te vuelves un experto operador del sonar del Espíritu Santo, a través de esta oración, querido hermano, vas a empezar a caminar en lo sobrenatural y toda la armadura que acabamos de explicar, que es Dios misma, la vas a empezar a usar, pero no solamente para defenderte y resistir, sino también para ir
e interceder por todo aquel santo que lo necesita. Aquí hay poder y yo no sé si lo estás viendo. Es el poder de Dios, es la llave que abre para que tú puedas esta oración genuina en todo tiempo, en súplica por todos los santos, con toda perseverancia y guiada por el Espíritu Santo. Es la única llave que te abre la puerta a esa región celeste para que te pares firme y le hagas frente a toda la acechanza que venga del enemigo. Y ¿sabes qué? Como tienes la armadura, que es Dios mismo, no te pasa nada. No solo no te pasa nada, sino que afectas el plano natural en bien, para que llegues al propósito de lo que Dios ya te prometió. ¿Te acuerdas de los muros de Jericó? De eso se trata, de que Dios te prometió algo. Y si hay algún obstáculo que se esté manejando en las regiones celestes, tú puedas ser capaz de pararte y hacerle frente. Y ese obstáculo cae, ese muro cae, porque tú estás usando las armas, ¿sabes? La colección de todas las armas que te dejó Dios en tus manos y a tu disposición. Aleluya. No sé a ti, pero a mí esta palabra me viene hablando desde hace mucho tiempo. El Señor la viene usando para prepararme para estar parada y firme donde tengo que estar parada y firme. Dios te está diciendo lo mismo esta mañana. Amado hija, amada hija, amado hijo, yo te dejé la colección de armas para que te adueñes de ellas y le hagas frente a esa circunstancia que hoy te está deteniendo. Pero no aquí en lo natural, porque tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra, no sé, esa persona que está interviniendo y haciendo daño en tu matrimonio. Olvídate, esa no es tu lucha. Tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es contra principados. Y Dios te dejó la colección de todas las armas para que puedas hacerte propia esa colección y la puedas usar y afectes esa circunstancia que hoy te está deteniendo. Dios te dejó esto para que no tengas excusas. No puede haber una excusa en tu boca, porque Dios ya te dejó todo listo para que puedas hacerle frente al enemigo. No hay más, es que los ataques del enemigo, es que Satanás me tendrá. No. A partir de esta mañana, déjame decirte que no tienes excusas para no andar, ¿viste cómo andan los soldados? Totalmente firme, confiado, porque tu armadura es Dios mismo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos entender todo esto que Dios trajo a nuestras vidas en esta mañana. Así que yo te quiero pedir que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y que puedas recibir lo que Dios tiene para darte. Amado Dios, amado Padre, en esta mañana yo clamo a ti para que esta palabra sea sellada con el poder de tu Espíritu en nuestros corazones, para que sea revelada de una manera sobrenatural ante nuestros ojos, Señor. Que pueda ser como pasó con Eliseo, amado Dios, que cuando vino el ejército sirio le dijo al otro sacerdote y le pidió a Dios, ábrele los ojos para que vea quién está con nosotros. Y cuando eso ocurrió, el sacerdote abrió los ojos y miró a las montañas y vio un ejército de carros y caballos que venían de parte de Dios a luchar por él. De esa misma forma, Señor, yo oro y clamo a ti para que los ojos les sean abiertos a toda tu iglesia, Señor, y podamos ver en lo sobrenatural y podamos vestirte como nuestra armadura y podamos estar preparados y firmes para hacerle frente a cualquier acechanza, a cualquier ataque que Satanás quiera venir a lanzarnos. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Esa es la posición que tenemos como hijos tuyos, Señor. Que eso pueda ser revelado al corazón de cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana, amado Dios.